Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola: un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Celebramos la memoria litúrgica de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. San Ignacio de Antioquía fue discípulo del apóstol San Juan. De ahí entonces que podemos descubrir en la doctrina de San Ignacio de Antioquía, pues una garantía sobre el Evangelio mismo de Jesucristo, porque el apóstol Juan, que fue el discípulo amado de Jesús, él compartió la vida con Jesús, fue testigo de los milagros, de la predicación de Jesús. Así él la compartió a sus discípulos, entre ellos San Ignacio de Antioquía. En esto descubrimos lo que llamamos en la doctrina católica la sucesión apostólica. San Ignacio de Antioquía, junto con San Policarpo de Esmirna, conforman la segunda generación de los apóstoles. La primera generación de los apóstoles, pues son los 12, aquellos hombres escogidos por Jesús. Después de ellos, cada uno, cuando se disgrega por todo el mundo a predicar el Evangelio de Jesucristo, tienen discípulos. Y entonces esos discípulos de los apóstoles se convierten en la segunda generación de los apóstoles. Y así sucesivamente. Es importante continuamente saber y recordar la historia de la Iglesia, para darnos cuenta de que pues la Iglesia no es obra humana, de que la Iglesia, esta comunidad de creyentes, es obra de Dios. Y Dios llama a los que quiere. Y por la acción del Espíritu Santo, el Evangelio de Jesucristo se transmite de generación en generación y ha llegado así a nuestros días. Así los obispos que ahora tenemos en la Iglesia son una generación de esos apóstoles. Por eso decimos que los obispos son sucesores de los apóstoles. Sería interesante descubrir cuántas generaciones van. Si San Ignacio de Antioquía, junto con
San Policarpo de Esmirna y otros más conformaron la segunda generación de los apóstoles. ¿Cuántas generaciones van hasta nuestros días con los obispos que hoy tenemos dentro de la Iglesia Católica? Esta es la riqueza de nuestra Iglesia. Esta es la veracidad del Evangelio de Jesucristo, que prevalece, que permanece a través de la historia, a través de los siglos, y se ratifica aquella promesa que Jesús hizo al apóstol Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la destruirán. Y aquí seguimos. Esto es para sentirse orgullosos de la fe que profesamos. Es para sentirnos orgullosos de formar parte de esta gran comunidad de la Iglesia de Jesucristo. Y para seguir garantizando a nuestras generaciones futuras la veracidad del Evangelio de Jesucristo, una verdadera y auténtica transmisión del Evangelio de Jesucristo, pues hay que conocerlo, hay que hacerlo nuestro, asimilarlo, comprenderlo, para compartirlo. Por eso nuestra fe tiene diferentes dimensiones. La fe no solamente se cree, la fe se celebra, la fe se transmite, la fe se testimonía. Y por eso en la vida de San Ignacio de Antioquía vemos todas estas dimensiones de la fe. Él escribió también algunas cartas, como lo hizo el apóstol Pablo, que en su camino de Antioquía a Roma, donde sería martirizado, durante el trayecto él fue dictando cartas. Ya no podía escribir porque ya era un anciano sin fuerzas, pero estaba muy lúcido. Y en el viaje de Antioquía a Roma fue dictando cartas. Y sus cartas van dirigidas a las comunidades cristianas de Antioquía y de Roma. Y en esas cartas podemos resumir que no es otra cosa sino alentarlas en la fe para que vivan la fe auténtica, la fe dada por Cristo a los apóstoles, la fe que se les ha predicado, para que eviten los peligros de las comunidades creyentes, que son los mismos peligros que debemos nosotros evitar, porque somos una comunidad de creyentes. Las divisiones, dice él, las discordias, las rebeldías contra la autoridad eclesiástica, aspectos muy importantes que valdría la pena considerar hoy en nuestro tiempo. Cuando descubrimos mucha rebeldía por parte de los miembros de la Iglesia hacia nuestras autoridades eclesiásticas, de un modo especial al Papa. Hay muchos cristianos, hay muchos católicos que no quieren al Papa, que lo señalan, lo critican y lo catalogan como un anticristo. Qué grave que un católico se exprese así del Papa. Conviene entonces refrescarnos en la doctrina por medio de esas cartas de San Ignacio de Antioquía, para volver a la fe verdadera, para vivir nuestra fe auténticamente y transmitirla realmente a los demás, porque si yo estoy entendiendo mal la fe y así como yo la entiendo, la transmito, pues la estamos transmitiendo de mala manera, con sus vicios. Y entonces las nuevas generaciones van a creer incorrectamente, van a tener una visión muy estrecha acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de la Iglesia. Por eso conviene que refresquemos continuamente nuestra fe, que consideremos constantemente lo que creemos,
para que lo vivamos, lo celebremos y lo transmitamos realmente. San Ignacio de Antioquía, por lo tanto, transmite la fe, y no solamente con palabras, no solamente escritas, sino sobre todo con su testimonio de vida, y de un modo específico con el martirio. Cuando iba llegando a Roma, San Ignacio de Antioquía, pues tenía muchos conocidos en Roma. De hecho, San Ignacio de Antioquía era una figura importante. Recordemos que el apóstol Juan fue el último de los apóstoles en morir. Entonces, estar vinculado, que una persona estuviese vinculada a un apóstol, era sumamente importante. Y entonces la figura de San Ignacio de Antioquía era realmente importante. Y cuando la gente, los cristianos de Roma, sabían que estaba llegando San Ignacio de Antioquía, comenzaron a mover sus influencias, porque él iba a Roma a ser martirizado, iba preso para ser martirizado. Y cuando iba llegando a Roma, la gente, los cristianos de Roma, los más influyentes, comenzaron a hacer y a mover sus influencias para que se evitara el martirio de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio se da cuenta de esto y les dice: no me priven, dice, de entregar mi vida por Cristo. Trigo soy de Dios, que he de ser triturado por las fieras. El martirio que sufrió San Ignacio de Antioquía fue en el circo romano. Aventaban a los cristianos en el circo y soltaban a las fieras, a los leones, y los leones los despedazaban a los cristianos. Así muere, entregando su vida a San Ignacio de Antioquía. Por eso decía él: no lo eviten, trigo soy de Dios y he de ser triturado por las fieras. Sin duda alguna, San Ignacio de Antioquía, como los demás mártires de la historia, han entendido el sentido de su vida. Han entendido aquellas palabras que Jesús nos transmitió: el que quiera conservar su vida para sí mismo la perderá, pero el que la entregue, el que la dé, ese la salvará. Nuestra vida, queridos hermanos, nos fue dada. No nos la hemos dado a nosotros mismos, no la hemos comprado. Nuestra vida nos fue dada. Y así como nos fue dada, tenemos que darla. Y allí está precisamente el sentido de toda nuestra existencia. En la medida en que nosotros demos nuestra vida, desgastemos nuestra vida y la ofrezcamos a los demás, en esa medida disfrutamos de la misma vida y entonces hacemos buen uso de ella. Pero qué difícil, se escucha muy bonito, pero qué difícil es vivir para los demás. Qué difícil es entregar y desgastar la vida para otros. Es difícil, pero sin duda alguna ellos lo entendieron. Y ojalá que nosotros también, en la medida en que vamos creciendo en la fe, vayamos comprendiendo el sentido de la vida, que no es para retenerla, no es para conservarla egoístamente, sino para darla, para entregarla a los demás, para ofrecerla. Trigo, como San Ignacio de Antioquía: trigo soy de Dios y he de ser triturado por las fieras. Con el trigo sale la harina, y con la harina resulta un pan. Y eso es un elemento eucarístico. Un elemento eucarístico donde Cristo es el pan que se parte y se comparte para nosotros. Y eso deberíamos de ser cada uno de nosotros también. Pan que se parte y se comparte, es decir, que se da. Y el gesto o la acción de triturar o mascar el pan es el sentido y el signo del sufrimiento. Cuesta entregar la vida por los demás, no es cosa fácil.
Los mártires lo saben realmente, que no fue fácil ser martirizados de diferentes maneras. Sin duda alguna, los primeros mártires de los primeros siglos fueron los que entregaron su vida de una forma más dolorosa y más cruenta. Pero no deja de ser doloroso todo lo demás, ¿verdad? Los mártires de nuestro tiempo, nuestros mártires mexicanos, que ante la persecución religiosa en nuestro país, pues también tuvieron que sufrir la persecución y entregar su vida. En eso consiste. Y en eso se resume el Evangelio que hoy hemos escuchado. Insensato. Esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Aquí está la clave de esta parábola del Evangelio. ¿Para quién? ¿Para quién serán todos tus bienes? Y hablamos de los bienes materiales, hablamos de los bienes espirituales. ¿Para quién? No para nosotros. Es un hecho que no son solo para nosotros, sino para otros. Y vuelvo a insistir, no solamente bienes materiales, sino también los bienes espirituales. Esas gracias que Dios nos concede, no nos las concede solo a nosotros. Si Dios nos concede gracias espirituales, es para darlo a los demás, para que mejoren seguramente las relaciones en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Es el poner al servicio los dones y capacidades que de Dios hemos recibido. No podemos apiñárnoslos egoístamente, como decir esto es mío y lo siento, los demás no lo tienen, esto es mío, ¿no? Dios me lo dio para darlo, para compartirlo. ¿Para quién serán todos tus bienes? Le dice Dios a este hombre que ha acumulado mucho. Y tuvo que hacer graneros más grandes para acumular todo lo demás. ¿Para quién? ¿Para quién serán todos tus bienes? Se trata entonces, queridos hermanos, de pensar que todos los dones recibidos por parte de Dios no son solo para nosotros, no son exclusivos, son también para los demás. Fijémonos en un San Pío de Pietrelcina, que recibió los estigmas, que tenía el don de bilocación, que tenía el don de ciencia infusa y que podía leer las mentes. Él no se quedó para sí mismo esos dones, los puso al servicio. Y cuando una persona llegaba a confesar, si no decía todo, él comenzaba a decirle sus pecados, para que hiciera una buena confesión y se salvara esa alma. Ese es el sentido de todo lo que Dios nos da, no es exclusivo de nosotros, sino para darlo a los demás. Pensemos entonces también nosotros hoy, ¿para quién serán todos nuestros bienes? Los que hemos recibido de Dios, todo lo que poseemos, todo lo que tenemos. Que el Señor nos permita entender esto y vivirlo. Que así sea.